Muy buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a un video de lenguaje y comunicación en el cual veremos los adverbios. Y este será el título de la clase, el cual deberás anotar en tu cuaderno de lenguaje. Una vez que escribas el título de la clase, vas a escribir el objetivo, que consiste en clasificar adverbios a través de la lectura y la producción de texto. Ahora veremos qué son los adverbios. Pero antes de responder esta pregunta, la cual también vas a escribir en tu cuaderno junto con la respuesta, te dejo con un pequeño video a ver si tú puedes encontrar la respuesta sobre qué son los adverbios. Los adverbios son palabras que dan información sobre el verbo o el adjetivo al que acompañan. Vamos a ver algunos ejemplos. Observad esta frase. Los canguros saltan mucho. La palabra mucho nos da información sobre el verbo saltar. Nos indica cuánto saltan los canguros, por lo que la palabra mucho es un adverbio. Vamos a ver otro ejemplo. Este mono es muy gracioso. El adverbio muy nos da información sobre el adjetivo gracioso, indicándonos que este mono no solo es gracioso, sino que es muy gracioso. Y ahora que ya has visto este video, ¿podrás responder qué son los adverbios? Bueno, como has podido ver, los adverbios son palabras que acompañan y entregan información de un verbo, de un adjetivo u otro adverbio. Son una parte complementaria de la oración que me dan mayor información sobre un verbo, adjetivo u otro adverbio. Por ejemplo, me podría responder el cómo sucede una acción. Escribes entonces esto en tu cuaderno y continúas con el video. Veamos ahora algunos ejemplos de adverbios. Según acompañan a distintas palabras. Primero, en un verbo. ¿Cómo sería un adverbio que acompaña un verbo? Por ejemplo, al escuchar los gritos de la Llorona, la gente corría rápidamente. Acá el verbo, como pueden ver, obviamente es corría, esa es la acción. Por eso también está en rojo. Yo coloqué verbo en rojo y también el verbo acá en la oración en rojo. Y el adverbio sería rápidamente. ¿Por qué? Porque me está respondiendo a cómo corría la gente rápidamente. Se fijan que ahí entonces entrega mayor información al verbo. Está dando una información complementaria. El cómo corría rápidamente. ¿Cómo sería en un adjetivo? La pastora estaba muy triste. Aquí el adjetivo es triste, obviamente, y el adverbio es muy. ¿Cómo estaba? Triste, pero además estaba muy triste. Me está dando mayor información también el adverbio. Muy triste. Y en un adverbio, es decir, con otro adverbio, ¿cómo sería en ese caso? Por ejemplo, el caleuche estaba bastante cerca de la playa. Acá, bastante y cerca también son adverbios. Los dos son adverbios. Entonces, por ejemplo, estaba bastante cerca. Me da aún más información. Estos ejemplos los escriben en su cuaderno para continuar. Atención con esta información porque es muy importante. El adverbio es invariable, a diferencia del verbo, por ejemplo, que vimos en la semana pasada, que cambiaba su forma según el accidente morfológico. Acá el adverbio es invariable, no cambia ni por género ni por número. Entonces, por ejemplo, dice Luis lee mucho. El adverbio ahí es mucho. Luisa lee mucho. Y el adverbio sigue siendo mucho a pesar de que cambiamos de género. Luis y después Luisa cambiamos de género. El adverbio sigue siendo el mismo. Es más, veamos si cambiamos de número. Luis y Luisa leen mucho. Cambiamos de número porque ahora son dos, ya no es uno solo. Y también sigue siendo el adverbio mucho. No cambia, es invariable. Vamos ahora a las actividades. Y para las actividades tendrán que ustedes trabajar con esta guía que tienen de forma impresa. Comprensión de textos literarios, adverbios. Acá se les vuelve a recordar qué son los adverbios, con algunos ejemplos. La primera actividad consiste en esta sopa de letras, donde deben buscar en todas direcciones, pero esto ya está premarcado, así que ustedes solamente lo deben volver a marcar. Ahí se muestran diferentes adverbios, 10 y los deben escribir acá abajo. Por ejemplo, solamente escriben aquí uno solamente, y así con todos los 10 adverbios que hay en esa sopa de letras. Luego deberán modificar el adjetivo según el adverbio. Por ejemplo, un adjetivo dulce, el adverbio sería dulcemente. Feliz, felizmente. Y así lo hacen con todas las palabras, hasta la 8. Luego deberán inventar una frase con cada uno de estos adverbios. Por ejemplo, encima, una oración podría ser:
el libro se me quedó encima de la mesa antes de ir al colegio. Entonces aquí se utilizó el adverbio que es encima. Ustedes también lo van a destacar al subrayar con todas las demás palabras. Jamás crean una frase ocupando el adverbio jamás. Y así con las... Y por último van a leer este pequeño texto donde van a encontrar y a subrayar al menos 6 adverbios. Los van a escribir acá abajo. Hay más de 6, pero por lo menos tienen que encontrar 6. Acá yo les doy un ejemplo, siempre. Ahí está subrayado y escrito acá abajo. Así lo hacen ustedes entonces con 6 adverbios que aparezcan aquí en este texto. Y con eso ya está lista esta clase de lenguaje y comunicación. Nos vemos pronto. Adiós.